los demás. Venga pues, yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Hola, soy Nauxolrak 5ZZ y continuaré con la segunda parte de las curiosidades de los monstruos del Halloween. La momia es un monstruo que está envuelto en vendas, es de origen egipcio, y usualmente se le asocia con maldiciones de las pirámides egipcias. En Egipto, la momificación se llevaba a cabo porque estaban en la creencia de que era necesaria la supervivencia del cuerpo para que el alma fuese inmortal. Se enterraban los cuerpos con lo que habían sido sus pertenencias u objetos favoritos. A causa de las pieles oscurecidas por el betún se cree que fue usado en el antiguo Egipto para embalsamar los cuerpos. Las momias eran envueltas con vendajes que podían medir hasta 5 kilómetros de largo y 7.5 centímetros de ancho. Se utilizaban muchos amuletos, que se iban enrollando conforme se cubría con vendas el cuerpo del difunto. Entre ellos, el ojo de Horus, que se situaba en el pecho de la momia y llevaba inscrito un texto para proteger al difunto en el más allá. No solo las personas fueron momificadas, también lo fueron algunos animales. Una vez llevado el cadáver al embalsamatorio donde los empleados que ejercen como oficio el arte de la momificación, muestran 3 modelos de momias. El primero es el más lujoso, el segundo un poco más económico y un tercero más barato. Una vez los familiares han seleccionado el modelo, los embalsamadores proceden al acto de la momificación. La momia egipcia más antigua conocida hasta el momento data del 3300 a.C., este individuo fue apodado Ginger por el color de su cabello. Casi todas las tumbas de los faraones del antiguo Egipto han sido expoliadas o saqueadas por ladrones de tumbas, que se adentraban en ellas y sustraían las enormes riquezas y tesoros que solían albergar. A principios del siglo XX cientos de miles de gatos momificados llegaron a la ciudad inglesa de Liverpool para ser transformados en fertilizante. En siglo XVI, se estaba en la creencia de los poderes curativos de las momias, por lo que se desenterraban para fabricar medicinas que poco podían ayudar a los enfermos. Durante el siglo XIX, los ladrones robaron una gran cantidad de momias. Sin embargo, en aquel entonces estas no tenían ningún valor y algunas fueron quemadas como madera. El Libro de los Muertos, un tratado misterioso que acompaña a las momias egipcias, no solo cuenta de las maldiciones a los ladrones de tumbas, también escribe consejos y sugerencias para las generaciones futuras. En 1923, el señor Lord Carnarvon proporcionó apoyo financiero a la excavación de la tumba de Tutankamón y murió bruscamente mientras se encontraba en el Cairo. Se cuenta que a la misma hora de la muerte de su amo, el perro aulló y cayó fulminado en Londres. Además, cuando la familia recibió la noticia de la muerte de Lord Carnarvon, un fallo de electricidad dejó a oscuras la ciudad. Algunas personas creían que se trataba de una maldición faraónica. El Titanic fue víctima de una maldición egipcia, según dicen, el hundimiento del Titanic pudo tener cierta relación con una momia. Dicen que en este barco unos ladrones transportaban clandestinamente la momia de una sacerdotisa egipcia hacia Estados Unidos, lo cual pudo provocar el hundimiento del transatlántico. Hay una anécdota sobre la momia de Ramsés II que cita el escritor Vicente Blanco Ibáñez en su libro Viaje de un novelista alrededor del mundo. Cuenta el escritor que cuando la momia de Ramsés II fue colocada en la vitrina que tenía asignada en el Museo del El Cairo, la momia movió un brazo y eso causó que los asistentes corrieran despavoridos. En 2013, fue capturado por las cámaras de seguridad en el Museo de Manchester, Inglaterra, una estatua que se movía por sí sola, durante el día giraba lentamente, pero permaneciendo inmóvil en la noche. El zombie es muy popular en la cultura moderna, tanto que ha aparecido en libros, leyendas, cine, televisión, videojuegos, cuentos de terror, etc. Zombies antiguos. Ellos eran muertos que eran revividos mediante la hechicería. De acuerdo con la creencia, un Oungan, Bokoro hechicero vudú, sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve a la vida.
Zombies modernos. Podemos decir que estos no son zombies realmente, son víctimas de algún extraño virus infeccioso, que los convierten en unos seres sin control de sí mismos, como los zombies, y tienen el deseo de comer a cualquier ser vivo, sobre todo si es humano. Desde tiempos remotos, los zombies formaron parte de las folclóricas leyendas, las cuales hablaban de cadáveres que regresan a la vida, como las momias o necrófagos, quienes en un acto insólito regresaban para ajustar cuentas pendientes. En el escalafón de la monstruosidad los zombies se consideraban los de menor relevancia. Pero las cosas cambiarían hacia el año de 1697, fecha en la que Paul Alexis Blazewicz llevó a la literatura occidental a esa figura siniestra de la que había escuchado en diversos viajes que realizó a la América hostil. Tras su vida en Perú, el escritor francés escribió El zombi del Gran Perú, un relato paródico, pero con tintes sobrenaturales. Coloquialmente y en sentido figurado, zombie se usa para designar a quien hace las cosas mecánicamente como si estuviera privado o le faltara voluntad. El zombi haitiano está íntimamente relacionado con la esclavitud y la opresión dentro de Haití. En el año 1697 se dio la primera aparición significativa del concepto y la palabra zombie, dentro de la novela autobiográfica de Pierre Corneille Blazewicz. Una de las apariciones más recordadas de los zombies en la televisión es el video thriller de Michael Jackson en 1983. A esta escena se le han rendido muchos tributos y se ha vuelto una imagen importante de la cultura popular masiva en general. La apariencia del zombie se originaron en el siglo XVIII, influenciadas por el Frankenstein de 1818. Aunque esta novela no aborda el tema zombie, sí plantea uno de los puntos fundamentales de su origen. El concepto de la resurrección de los muertos, desde la visión de un científico y su carrera contra el tiempo. Uno de los primeros exponentes de la literatura de terror en incluir lo que podrían considerar zombies modernos es Howard Philip Lovecraft, quien, por su ateísmo, usualmente presenta en sus historias gran cantidad de muertos vivientes que no son resucitados por medios mágicos ni sobrenaturales. Y si bien, no en todas sus historias se explica cómo los muertos resucitan, en algunas son por medios científicos. Millones de personas sueñan con un apocalipsis zombie. Desde los orígenes de la literatura y el cine hasta la actualidad, la figura del hombre lobo ha sido repetidamente utilizada en la ficción hasta hacer de ella un personaje legendario conocido en varias regiones del mundo. Es probablemente, junto con el vampiro, la leyenda más globalizada y de renombre, ya que muchas personas afirman su existencia. Según la creencia popular, el hombre lobo solo puede estar en este estado un par de horas, normalmente durante la noche de luna llena. Estas leyendas varían de país a país y siempre están relacionadas con el lobo, pero hay países que creen que una persona puede transformarse en otros animales. No obstante, se cree que el mito del hombre lobo es de Europa y es ahí donde se le atribuyen ciertas características especiales para la transformación de una persona en lobo, como ingerir ciertas plantas vinculadas con los lobos y la magia negra, beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena, usar una prenda hecha de piel de lobo, utilizar la magia para transformarse en hombre lobo, ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, ser mordido por otro hombre lobo, tener relaciones sexuales con un lobo, nacer después de mellizos o gemelos, siendo hijo varón. El hombre lobo, también es conocido como licántropo. La mayoría de las personas se imaginan que un hombre lobo es un hombre bestia extremadamente peludo y feroz que camina sobre dos patas, gruñe, echa espuma por la boca y está provisto de dos largos y sucios colmillos. La historia y la mitología son muy claras cuando nos describen la transformación de un hombre en un hombre lobo, muy parecido a un lobo natural, excepto por ser un poco más grande que las especies salvajes. Algunos puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, o bien permanentemente. Tradicionalmente se distingue entre tres tipos principales de hombres lobo. El primero es el hombre lobo hereditario. Su enfermedad involuntaria era transmitida de generación en generación, como consecuencia de alguna terrible maldición familiar. El segundo es el hombre lobo voluntario. Su depravación mental le lleva voluntariamente al reino de los rituales de magia negra, y a utilizar todo tipo de terribles encantamientos, pociones, ungüentos, pieles de animal y conjuras satánicas para conseguir la metamorfosis deseada. El tercer tipo es el hombre lobo bueno. Este descendiente amable y gentil de la familia del hombre lobo es prácticamente una contradicción interna.
No siente otra cosa que vergüenza por su aspecto brutal, y desea que a ningún hombre o animal le ocurra ningún daño. La teoría medieval era que, mientras el hombre lobo mantenía su forma humana, el pelo le crecía hacia adentro. Cuando deseaba convertirse en un lobo, simplemente se daba la vuelta a sí mismo de dentro hacia afuera. Otro método para convertirse en hombre lobo consistía en obtener un cinturón, generalmente de origen animal. Este cinturón se ataba con una hebilla de 7 clavillos. Cuando se desabrochaba la hebilla, o cortaban el cinturón, se rompía el hechizo. Durante la transformación un cuerpo permanece despierto mientras el otro duerme. El mito dice que el primer hombre lobo fue el rey griego Licaón. Se dice que mató a un niño, tal vez hijo suyo, y se lo sirvió a Zeus disfrazado y, Zeus molesto por tan espantoso crimen, lo condenó a él y a su familia a volverse lobos. La creencia del hijo 7 estuvo tan extendida en Uruguay, Argentina y Paraguay que los séptimos hijos eran abandonados, dados en adopción o asesinados. En 1907 el presidente de Argentina hizo el primer padrinazgo oficial, y emitió un decreto para legalizar esta costumbre. El Estado ahora les otorga una medalla de oro en su bautismo y una beca escolar hasta la edad de 21 años. Esto logró finalizar con los abandonos de niños, y aún es tradicional que el presidente sea el padrino de los séptimos hijos. En su forma humana tiene excelente salud y fuerza, es normal aunque un poco velludo y con los sentidos mucho más desarrollados que lo normal, sobre todo su olfato. Un hombre lobo solo puede librarse de su maldición con la muerte por medio de cualquier objeto de plata o al decapitarlo y arrancarle el corazón. A pesar de ello, se menciona que se pueden curar al arrodillarse en un lugar 100 años, ser reprochado por un hombre lobo, ser saludado con el signo de la cruz, ser golpeado 3 veces en la nuca con un cuchillo, etc. Al lanzarle un objeto de hierro, se puede descubrir su forma humana. Entre 1589 y 1610 se reportaron 30.000 avistamientos de hombres lobo. Hay una extraña enfermedad que las hacen asemejarse a este personaje ficticio. Se trata de la hipertricosis universal congénita, también conocida como síndrome del hombre lobo. Bueno, aquí acaba este video, espero que les haya gustado, también espero pronto sacar la tercera parte. Yo soy Nauxolrat5ZZ. Yo soy Charlie. Y yo soy Pinky. Comenten, suscríbanse, y nos vemos hasta el siguiente video.